Hola, soy Camilo. Ya sabes lo que dice, las apariencias pueden matar. Y en el sótano de Chernobyl, algo llamado pata de elefante está esperando para demostrarlo. Estamos hablando de una aterradora masa de lava nuclear tan radioactiva que solo unos minutos cerca de ella habría sido una sentencia de muerte. Estas son las historias nucleares que no encontrarás en ningún libro de texto. La pata de elefante. Imagina un proyecto científico increíblemente impresionante que salió terriblemente mal. Alguien mezcló combustible nuclear fundido, concreto, acero y arena y lo dejó hirviendo a fuego lento en un sótano. El resultado fue algo llamado Elephant's Foot, un pegote chamuscado de color negro azabache que ha sido apodado el objeto más radiactivo del mundo. ¿Y sabes dónde está esta pata de elefante? ¿Puedes adivinar? Así es, vive en el sótano de Chernobyl. Es una de las pocas cosas en este planeta que puede matarte con una mirada. ¿Cuál es la pata de elefante? En diciembre de 1986, 8 meses después de la fusión del reactor de Chernobyl, los trabajadores descendieron al sótano del reactor 4. Lo que encontraron allí fue algo que nadie esperaba y resultó ser algo que odiarían hasta su muerte prematura. Allí, en el suelo había una masa fundida y fusionada, endurecida en una grotesca mancha que parecía piel de elefante. Era tan radioactiva que necesitaron cámaras remotas sobre ruedas para fotografiarla. Un solo toque significaba una muerte segura. Esa sustancia viscosa negra no era solo combustible nuclear, era corium. Este es un material creado a través del núcleo nuclear desastrosamente derretido que se combina con acero estructural y concreto. La masa se había derretido a través de varios pies de piso antes de gotear a su lugar de descanso actual en un corredor de mantenimiento. Se solidificó en una masa rocosa que se agrietó y enfrió con el tiempo, pero incluso hoy sigue siendo terriblemente radioactiva. ¿Por qué es tan radioactivo? Porque el corium es básicamente lava nuclear. El corio es el magma fundido producido por una fusión nuclear, un cóctel asesino de óxido de uranio, revestimiento de combustible de circonio, hormigón rico en sílice, arena y piezas de plomería. Fluye como lava, se endurece como el vidrio y es más mortal que ambos. ¿Qué tan mortal? Solo pararse cerca de la pata de elefante en 1986 te habría matado en menos de 5 minutos. Ni siquiera necesitabas tocarlo, solo estar cerca de él. Los niveles de radiación eran de 8.000 a 10.000 roentgens por hora, lo que es, bueno, demasiado. En 1996, los niveles de radiación en el corredor de la pata de elefante cayeron a solo unos 800 roentgens por hora. 800 es seguramente mucho menos que 8.000, ¿verdad? Pero la pata de elefante seguía siendo demasiado mortal para acercarse. Lo que pasa con el corium es que retiene durante siglos isótopos mortales de larga duración como el cesio 137, el estroncio 90, el plutonio y otros. Romper el corium no es una buena idea porque eliminarlo soplaría polvo radioactivo por todas partes, y eso es aún peor. La conclusión es que la pata de elefante está viva. Es una roca que se calienta a sí misma e irradia y puede matar a cualquiera que se meta con ella. Esfuerzos de contención y la amenaza continua. En 2016 se instaló la enorme cúpula New Safe Confinement sobre el reactor 4 para atrapar la pata de elefante y estabilizar el sitio. Pero los sensores de neutrones críticos en la habitación 305/2, ubicado debajo del núcleo, han registrado un aumento de las emisiones. Los niveles de radiación están aumentando. Es probable que esto se deba al secado del corio y podría desestabilizar estructuras o liberar polvo radioactivo. El ingeniero Edwin Lehman advierte que el corium es más peligroso que el combustible gastado y más inestable e impredecible. Nadie sabe exactamente cómo evolucionará esta lava radioactiva, aunque definitivamente no se volverá menos radiactiva en el corto plazo. Incluso con la enorme cúpula sobre Chernobyl, el pie de elefante sigue siendo una trampa mortal y una advertencia para el futuro. En este momento los científicos están tratando de descubrir cómo evitar que se forme otra pata de elefante en configuraciones de laboratorio controladas. Los investigadores del Laboratorio Nacional de Argonne simulan escenarios de corium utilizando electricidad para imitar el calor de descomposición. Gracias a esta investigación, los científicos saben qué estrategias de enfriamiento podrían funcionar si alguna vez hay otra fusión nuclear. Actualmente están probando cuánta agua inyectar, dónde y qué tan rápido.
Estos son protocolos de emergencias diseñados para evitar otro desastre de pata de elefante. Esta masa parecida a la lava en el sótano de Chernobyl es menos un monumento a la ingeniería y más una lápida a la arrogancia humana. Brilla ominosamente, se niega a enfriarse y se erige como advertencia y legado de una catástrofe nuclear. ¿Pasaría 60 segundos con la pata de elefante por $1.000.000? Házmelo saber en los comentarios y asegúrate de suscribirte. Cuando lanzas una bomba nuclear en un pantano. Érase una vez en la Unión Soviética, alrededor de la década de 1970, alguien con un fuerte acento ruso tuvo la brillante idea de comenzar a bombardear pantanos. No matar a todas las ranas, de ninguna manera. Los soviéticos querían hacer algo espectacular. Querían desafiar a la naturaleza invirtiendo la dirección de sus ríos. Tiene tanto sentido como crees y funcionó tan bien como te imaginas. Cuando los ingenieros soviéticos se dieron cuenta de que las palas no serían suficientes, hicieron lo que cualquier superpotencia ambiciosa podría hacer: alcanzaron las armas nucleares. Su plan era detonar cientos de bombas atómicas bajo tierra para cavar canales, redirigir ríos, salvar el moribundo mar de Aral, regar los desiertos de Asia Central y mostrar a los estadounidenses cómo hacer bien el bombardeo pacífico. Los resultados fueron tan terribles como podía serlo. Los soviéticos estropearon toda la operación y acabaron con un lago radioactivo en medio de la nada. Cómo crearon su lago de la perdición es una historia digna de quien quiera que dirigiera Tiger King. Nacimiento de una bañera radioactiva. El 23 de febrero de 1971, en algún lugar del oeste de los Montes Urales, en lo profundo de la taiga rusa, ingenieros soviéticos armados con libretas estaban a punto de detonar 3 dispositivos nucleares enterrados a más de 91 metros bajo tierra. Cada uno estaba equipado con el poder explosivo de la bomba de Hiroshima. El proyecto tenía el nombre en código Taiga, no como el rapero, sino los bosques nevados de Siberia. Era una prueba de concepto, lo que significa que los soviéticos necesitaban que el proyecto funcionara para demostrar que las armas nucleares podían usarse para el paisajismo. Querían usar armas nucleares para excavar un canal gigante que une el río Pechora con el río Kama, que alimenta al río Volga. De esa manera podrían desviar una cantidad masiva de agua hacia el sur, lejos de su destino habitual en el Océano Ártico, y en su lugar hacia la sedienta Asia Central y las repúblicas soviéticas del sur. Sobre el papel, el plan era lo suficientemente inteligente. El objetivo era incluso inteligente, conspirando para llevar agua a regiones hambrientas de agua. Pero usar una bomba nuclear para tallar un canal es, llamémoslo, una opción interesante. Las bombas explotaron, el suelo tembló, un geyser de tierra y agua voló hacia el cielo. Fue, como dijo más tarde el científico Leonid Volkov, una vista impresionante. Pero no creó un canal utilizable, ni mucho menos. En cambio nos dio Nuclear Lake, un cuerpo de agua extrañamente sereno y ligeramente irradiado, ahora rodeado de pantanos, señales de advertencia de radiación oxidada y montículos de tierra que parecen fosas comunes de la Guerra Fría. El bloguero Andrei Farev hizo la peregrinación al lago nuclear en 2024 e informó que el agua era transparente y el ambiente era bastante relajado. Al menos fue frío hasta que su medidor de radiación comenzó a hacer clic como una maraca con Hegel. ¿Cómo hacer que un río fluya en sentido contrario? Lo principal que querían hacer los soviéticos era revertir los ríos de Siberia, obligándolos a fluir hacia atrás. Una locura, ¿verdad? Como tratar de forzar a la Tierra a girar hacia el otro lado. Los soviéticos estaban desesperados por llevar agua a los desiertos de Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Los soviéticos imaginaron un paisaje de campos fértiles, agricultura en auge y muchos campesinos felices disfrutando del sol de hierro del comunismo. Debo mencionar aquí que los soviéticos no pensaron que estaban haciendo algo tonto o imposible. Casi 200 institutos y más de 68.000 personas se alistaron en el proyecto, muchos de ellos científicos de primer nivel mundial. Este era un gran grupo de expertos que realmente pensaba que podían obligar a los ríos a retroceder, como si pudieran deshacer la obra de Dios. Una resolución del Partido Comunista en 1975 prometió el suministro de agua a Asia Central para 1985 y la finalización del proyecto para el año 2000. La escala era titánica. El canal tendría aproximadamente 1.600 kilómetros de largo, requeriría cientos de detonaciones nucleares y la redirección del 10% de los ríos Ob e Irtish.
Los soviéticos llamarían a estas detonaciones nucleares explosiones nucleares pacíficas, o PNE para abreviar, envidia del acueducto romano. Los soviéticos no estaban delirando, admiraban los antiguos acueductos romanos e idolatraban los grandes proyectos de ingeniería estadounidenses como la Autoridad del Valle de Tennessee. Sabían que su plan era inmenso, pero pensaron que podrían llevarlo a cabo. Y luego vinieron las primeras señales de advertencia de que la URSS iba a colapsar. A principios de la década de 1980, los científicos comenzaron a disentir en cantidades masivas. No solo contra este proyecto, sino contra la Unión Soviética como entidad. El hidrólogo Sergei Salegin, que una vez apoyó la idea de bombardear pantanos en canales, se convirtió en un crítico más feroz. Llamó la inversión del río un proyecto colonial, una fantasía imperial vestida con un traje científico. En su libro Turnabout, publicado en 1986, criticó duramente toda la idea, calificándola de despilfarro basado en cálculos matemáticos erróneos y en el ego. El profesor Paul Josephson, un historiador estadounidense que obtuvo acceso a documentos internos, leyó el informe de impacto ambiental del proyecto. Quedó sin palabras. Al invertir los ríos, los soviéticos destruirían efectivamente porciones masivas del medio ambiente en Siberia. Desviar los ríos podría haber destruido ecosistemas enteros, cambiado los climas regionales, esparcido especies no nativas a grandes distancias e incluso cambiando la información de hielo marino del Ártico. Chernobyl lo cambió todo. Los científicos estaban en desacuerdo, el público estaba furioso, la Unión Soviética estaba en sus últimas, y entonces en 1986 ocurrió Chernobyl. La explosión del reactor abrió un agujero en el tecno-optimismo soviético. De repente, las soluciones atómicas a los problemas ecológicos no sonaban tan inteligentes. El miedo público se disparó. Los fondos del gobierno se destinaron a la respuesta al desastre. Y 4 meses después, Mikhail Gorbachev canceló silenciosamente el proyecto de inversión del río. Las armas nucleares se detuvieron, los canales nunca fueron excavados y los poderosos ríos Ob e Irtysh siguieron fluyendo hacia el Ártico, sin ser molestados. El plan zombie. Uno pensaría que ese sería el final. Casi todos estuvieron de acuerdo en que era un plan horrible. Es el tipo de cosas que el Dr. Evil no haría a menos que le pagaran 87 millones de dólares. Pero la idea simplemente no moriría. En 2008, el exalcalde de Moscú, Yuri Lushkov, publicó Agua y Paz, un libro en el que argumentaba que revertir los ríos siberianos no era tan loco después de todo. Y en 2025 dos científicos rusos publicaron un artículo de opinión afirmando que la tecnología moderna lo hace viable y que se alinearía con el giro geopolítico de Rusia hacia el este. En otras palabras, los rusos ahora están pensando menos en enviar agua para cultivar en Uzbekistán y están más interesados en vender agua a China. Si bien aún no hay nada en proceso, podría llegar un día en que Rusia comience a bombardear sus pantanos. Mientras tanto, disfrutemos del sutil resplandor del Nuclear Lake. Hoy es tranquilo, casi pacífico. El bosque boreal se ha arrastrado hacia atrás, cubriendo las cicatrices de la destrucción atómica. En 2024, una nueva expedición científica informó niveles formales de radiación. Supongo que eso significa que ahora es seguro nadar en Nuclear Lake. Pero, ¿te estás poniendo el bañador para ir a bucear con peces de 3 ojos? El núcleo demoníaco. Hay cuentos con moraleja. Y luego está la historia del núcleo demoníaco. Es una arma que nunca vio el campo de batalla, pero aún así logró matar a 2 científicos, irradiar a varios otros y asustar a toda una generación de físicos nucleares. Se suponía que sería parte de la tercera bomba atómica, un capítulo final en el libro de jugadas de Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra terminó y el núcleo de plutonio 6.3 kilogramos de pura pesadilla en cadena quedó en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se le dio un nuevo uso, no como arma, sino como experimento científico. Un experimento científico con el temperamento de un tigre y el encanto de un agujero negro. Lo que siguió fueron 2 accidentes fatales, un nuevo enfoque de la seguridad nuclear y un apodo inolvidable. Esta es la historia del núcleo del demonio, la bola de la muerte que enseñó a los físicos cuán delgada es la línea entre eureka y ¡oh no! Acto 1. El núcleo. Para entender cómo comenzó todo esto tengo que remontarme al Proyecto Manhattan, la carrera armamentista atómica que construyó las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.
Es posible que sepas que esas bombas se llamaban Little Boy y Fat Man, pero lo que poca gente sabe es que Estados Unidos tenía una tercera bomba en la alineación que aún no se nombraba. Esta tercera bomba estaba programada para ser lanzada si Japón no se rendía después de las dos primeras explosiones. Spoiler, se rindieron casi al instante, como lo hace uno cuando alguien comienza a arrojar bombas atómicas sobre ellos. Entonces, en lugar de detonar sobre una ciudad, el llamado Demon Core terminó enfriándose en un laboratorio como una bomba de tiempo nuclear sin fecha límite. Pero el hecho de que estuviera en un laboratorio no significa que fuera inofensivo. El plutonio 239, el ingrediente principal del núcleo, no sabe cómo retirarse en silencio. Seguía siendo perfectamente capaz de ser crítico. Y todos sabemos lo que sucede cuando algo nuclear se vuelve crítico. Con la guerra terminada y la paz oficialmente una cosa de nuevo, más o menos los científicos decidieron: vamos a pinchar el núcleo del demonio y ver qué pasa. Porque hay una frase que siempre sale bien. Acto 2. El ladrillo que rompió el mundo. Harry Daghlian, un físico de 24 años al que definitivamente no le pagaban lo suficiente por lo que estaba haciendo, estaba trabajando hasta tarde el 21 de agosto de 1945 realizando un experimento de criticidad. Eso es lenguaje nuclear, ya que tomemos este material tan inestable y construyamos una torre de muerte de Lego a su alrededor para ver qué tan cerca podemos llegar a una reacción en cadena. Su configuración implicaba apilar cuidadosamente ladrillos de carburo de tungsteno alrededor del núcleo del demonio para reflejar neutrones en él. Hacer esto lo acercaría peligrosamente a la crítica, lo que prácticamente borraría todo en el área general del núcleo. Cuando Harry se dio cuenta de que los niveles de neutrones estaban subiendo demasiado y necesitaba terminar el experimento, metió la mano para quitar el último ladrillo de carburo de tungsteno, solo para dejarlo caer directamente sobre el núcleo. Fue malo, realmente malo. Hubo un destello azul brillante de radiación liberada y Harry Daghlian fue golpeado con una dosis masiva. Su mano se quemó, su cuerpo comenzó a fallar y 25 días después murió de envenenamiento agudo por radiación. Harry estaba muerto y el núcleo demoníaco todavía estaba en el laboratorio, esperando a su próxima víctima. Acto 3. Louis Slotin. Casi un año después, el 21 de mayo de 1946, las cosas empeoraron. Llegó Louis Slotin, un físico canadiense con un don para el peligro y el tipo de confianza que generalmente solo se encuentra en las primeras citas. Slotin estaba demostrando un experimento práctico de criticidad, exactamente el mismo experimento que mató a Harry. Esta vez, Slotin estaba usando dos capas de berilio hemisféricas, utilizadas para reflejar neutrones de regreso al núcleo. El experimento consistió en bajar las capas alrededor del núcleo lo suficiente para ver qué tan cerca se acercaba a la criticidad. Si estás pensando, seguramente tenían algún tipo de sistema de control remoto para hacer esto de manera segura, piénsalo de nuevo. Slotin usó un destornillador de cabeza plana para separar las carcasas. Este era un científico nuclear que manejaba plutonio apto para armas y esencialmente estaba jugando a la operación. Si perdía el juego, todos en la habitación morían. A diferencia de Harry Slotin, estaba realizando el experimento frente a una audiencia. Y recuerda, esto ni siquiera es 12 meses después de la muerte de Harry. ¿Qué tan loco tienes que estar? Como probablemente habrás adivinado, el destornillador de Slotin se deslizó, salió, los proyectiles se cerraron, el núcleo se volvió crítico. Nuevamente hubo un destello azul brillante cuando una ola de radiación pulsó a través de la habitación. Slotin, como Harry Daghlian, antes que él, reaccionó al instante, rompiendo los proyectiles para detener la reacción, pero el daño ya estaba hecho. Absorbió una dosis letal de radiación y murió 9 días después, convirtiéndose en la segunda víctima del núcleo demoníaco. Los otros científicos en la sala sobrevivieron con varios niveles de exposición. La rápida acción de Slotin probablemente le salvó la vida, pero era el tipo de heroísmo que nadie quería repetir. Por mi parte, no puedo superar el hecho de que estos científicos nucleares utilizaron un destornillador y atrajeran a una multitud, y luego volvió a morir alguien. Se suponía que esto era ciencia espacial literal, y estos tipos caían muertos como moscas en un mata-insectos eléctrico. Acto 4. El núcleo se retira. Después de la muerte de Slotin, los Álamos decidió que ya era suficiente.
no más científicos muertos. El Demon Core estaba programado para su uso en futuras pruebas, pero con 2 cuerpos en su conciencia, el laboratorio canceló todas las pruebas futuras. El núcleo se fundió y se reutilizó en otros núcleos, pero nunca más se volvió a ensamblar para la detonación en vivo. Más importante aún, los accidentes obligaron a una revisión completa de los protocolos de seguridad nuclear. Los experimentos prácticos eran cosa del pasado. La nueva regla era solo experimentos de criticidad a control remoto. La nueva regla general era que los científicos no podrían estar a menos de 1/4 de milla de cualquier cosa que pudiera volverse crítica rápidamente. Estas fueron lecciones escritas con dolor y sangre, y seamos sinceros, algunas fueron estupideces bastante evidentes, pero dieron forma a cómo funcionan los laboratorios nucleares hasta el día de hoy. Y en estos días hay muy pocos accidentes evitables. ¿Qué significa realmente crítico? Si has llegado hasta aquí, mereces una explicación por algunas de las palabras de moda que he estado diciendo. Especialmente crítico. Un núcleo se vuelve crítico cuando cada reacción de fisión conduce exactamente a una más. Esa es una reacción en cadena sostenida. Así es como funcionan los reactores nucleares. Cuando golpea a supercrítico, cada reacción conduce a más de una, y las cosas se aceleran fuera de control. Así es como funcionan las bombas. Lo que Daghlian y Slowrin desencadenaron fueron reacciones críticas rápidas. Ahí es cuando la reacción en cadena comienza más rápido de lo que los reflejos humanos pueden responder. Una vez que una reacción en cadena se vuelve crítica, es como tratar de detener una bala con la mano. El legado del núcleo demoníaco. Nunca llegó a Japón, nunca explotó en una prueba. Pero el núcleo demoníaco aún mató a 2 personas, irradió a un puñado de otras y cambió la forma en que el mundo trata los materiales nucleares para siempre. Se convirtió en un símbolo de arrogancia ciega, una advertencia de que incluso las mentes más inteligentes de la Tierra pueden subestimar las fuerzas que han desatado. El legado del núcleo sigue vivo, hoy en los protocolos de seguridad radiológica, en los manipuladores remotos que ahora son estándar en los laboratorios nucleares y en todos los libros de texto de física que enseñan a los estudiantes a no tentar al destino con un destornillador y una bola de plutonio. ¿Todavía quieres ser científico nuclear? Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. ¿Las armas nucleares estadounidenses destruyeron a las estrellas de cine? Este podría ser el remate más oscuro en la historia de Hollywood. ¿Qué obtienes cuando cruzas John Wayne, Genghis Khan y una zona de lluvia radioactiva? Obtienes The Conqueror, un fracaso de taquilla tan maldito que puede haber matado literalmente a su propio elenco y equipo. Esto no es una metáfora, amigos. Docenas de funerales muy reales de Hollywood pueden haberse acelerado gracias a que el gobierno de los Estados Unidos bombardeó un set de filmación. Hollywood se encuentra con Hiroshima. Viajemos de vuelta a 1954. El titán de Hollywood, Howard Hughes, aviador y excéntrico multimillonario, decidió que el mundo necesitaba una película biográfica de Genghis Khan. Y en un movimiento clásico de la década de 1950, Howard eligió a John Wayne como el señor de la guerra mongol. El propio duque, el vaquero más blanco del salvaje oeste, se paseaba con delineador de ojos y bigote al estilo Fu Manchu, pidiéndote que creyeras que había nacido en las estepas de Asia Central. La película se tituló The Conqueror y por razones perdidas en el tiempo y la cordura, Hughes eligió St. George, Utah, como el telón de fondo perfecto para su epopeya en el desierto. Solo un pequeño problema. St. George estaba a 220 kilómetros a favor del viento de Yucca Flat, Nevada, hogar del pasatiempo favorito de Estados Unidos durante la Guerra Fría, las pruebas de bombas nucleares. Zona cero para malas decisiones. De 1951 a 1963, el ejército de los Estados Unidos trató el sitio de prueba de Nevada como un puesto de fuegos artificiales para los entusiastas del apocalipsis. Detonaron un total de 928 dispositivos nucleares. Alrededor de 100 de ellas fueron pruebas atmosféricas, lo que significa que la radiación no permaneció enterrada bajo tierra. Cuando detonas una bomba nuclear en la atmósfera, la radiación se transmite por el aire. Los rats se esparcieron con el viento, flotaron en la brisa y se posaron donde quisieron. Muchos de los desechos atómicos de esas detonaciones aterrizaron en St. George, Utah.
Solo en 1953, un año antes de que The Conqueror comenzara a filmarse, 11 bombas explotaron bajo la operación Upshur Canottle. Lo sé, está en el top 5 de las peores nombres de operaciones secretas de la historia. Dos bombas en particular, una lanzada el 25 de abril y la otra el 19 de mayo, fueron especialmente brutales. Registraron 43 y 32,4 kilotones. Para contextualizar, la bomba de Hiroshima tenía solo 13 kilotones. Estas eran pesadillas armadas. Más del doble del rendimiento de la bomba de Hiroshima significó niveles significativos de radiación, dispersos por todo el continente americano. Después de la bomba del 19 de mayo, que fue apodada Harry, la ciudad de St. George quedó cubierta de lluvia radiactiva invisible. Los contadores Geiger se iluminaron como adornos navideños. En algunos lugares, la radiación maximizó los instrumentos. Y luego, menos de un año después, Howard Hughes envió a su elenco y equipo, incluidos John Wayne, Susan Hayward, Pedro Armendáriz, Agnes Moorehead, Lee Van Cleef y John Hoyt, directamente a la zona de lluvia radioactiva, el mismo lugar donde los contadores Geiger habían estado previamente fuera de serie. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Suciedad, muerte y 60 toneladas de arrepentimiento. El rodaje se llevó a cabo en 1954. Casi de inmediato, los miembros de la tripulación comenzaron a enfermarse, pero salieron adelante sin tener idea de que estaban siendo irradiados. Tengo que hacer esa película biográfica mongola a toda costa. Ahora, si pensabas que esta historia no podía alcanzar niveles más altos de estupidez peligrosa, no has estado prestando atención. Cuando los actores regresaron a Hollywood para filmar algunas cosas en los sets de filmación, Howard Hughes quería mantener el aspecto del desierto. Para hacer esto, envió 60 toneladas de tierra radioactiva desde Utah al set de Hollywood para que la arena coincidiera con la cámara. El equipo, los actores y todos los que estaban en el set en Utah ya habían estado expuestos a una radiación masiva, y luego Howard Hughes envió la radiación de regreso a Hollywood. No puedes inventar estas cosas, es una locura. Trajeron tierra contaminada con energía nuclear directamente a Los Ángeles e irradiaron el lote del estudio, las rejillas de ventilación y la mesa de servicios artesanales. Fue un desastre que nadie sabía que se estaba desarrollando hasta que fue demasiado tarde. No olvides que esta era la época en que los médicos recetaban cigarrillos para el dolor pulmonar. La enfermedad por radiación no era de conocimiento público. Comienza el recuento de cadáveres. El Conquistador fue un fracaso en taquilla. No es un juego de palabras, realmente fue un fracaso. ¿Quién hubiera pensado que nadie querría ver a John Wayne caracterizado como Genghis Khan? Luego vinieron los cuerpos. Pedro Armendáriz fue diagnosticado con cáncer de riñón en 1960. Era terminal. Murió en 1963. Ese mismo año el director Dick Powell murió de cáncer linfático a los 53 años. Susan Hayward sufría de cáncer de mama, útero, piel y en última instancia cáncer cerebral. Murió a la temprana edad de 56 años. Agnes Moorehead murió de cáncer de útero ese mismo año. Lee Van Cleef murió de cáncer de garganta en 1989. John Hoyt murió de cáncer de pulmón en 1991 y el tipo grande John Wayne logró aferrarse a su vida hasta que murió en 1979 después de luchar contra el cáncer de garganta, pulmón y estómago durante años. Para 1980, 91 de los 220 miembros del elenco y el equipo habían desarrollado cáncer, 46 habían muerto. Casi la mitad del equipo de producción había sido aniquilado en muertes lentas, horribles y agonizantes. Fue porque filmaron una película terrible en un lugar tan radioactivo que incluso el señor Manhattan tendría fiebre. ¿O es una coincidencia? Al gobierno de los Estados Unidos les gustaría que creyeran en el ángulo de la coincidencia, pero la mayoría de las personas educadas no lo creen, especialmente no Howard Hughes. La ley de desaparición de 12 millones. En 1980, Howard Hughes había caído en la legendaria fase de paranoia de su vida. Estaba más excéntrico que nunca, pero también, atormentado por la culpa por lo sucedido, trató de borrar El Conquistador de la existencia, sabiendo muy bien que era su película la que enfermaba a tanta gente. Gastó 12 millones de dólares, no mucho hoy, pero una suma asombrosa en ese momento, para comprar cada copia de la película, archivándola indefinidamente. Quería que lo enterraran. Quería que El Conquistador estuviera tan perdido como la tumba de la vida real de Genghis Khan. Y funcionó. La película desapareció durante años. Hughes murió en 1976 y solo entonces Universal Pictures se atrevió a traerlo de vuelta de la bóveda en 1979, justo a tiempo para la muerte de John Wayne. Buen momento, chicos, bien hecho. Consecuencias más allá del set.
El reparto y el equipo no fueron las únicas víctimas de esta tragedia. Los habitantes de St. George también pagaron un alto precio. Los niños desarrollaron leucemia. Los lugareños se enfermaron y murieron. El gobierno de Estados Unidos ofreció una compensación silenciosamente con la esperanza de que un poco de dinero hiciera desaparecer las cicatrices radioactivas, pero la mayoría de la gente lo rechazó y un residente lo llamó exactamente lo que era: dinero de sangre. No se equivoquen, el gobierno de los Estados Unidos les dio directamente a estas personas envenenamiento por radiación. Son directamente culpables de innumerables casos de leucemia y otras cosas horribles. ¿Y crees que alguna vez se han disculpado? En cuanto a las 60 toneladas de suciedad radioactiva traídas a Hollywood, ahora están esparcidas por un área industrial en California. Los funcionarios dicen que ya no representa un peligro, pero eso es exactamente lo que dijeron en los años 50, justo antes de que todos comenzaran a morir. La escena final. Entonces, ¿qué obtuvo Estados Unidos por sus problemas? Una película de Genghis Khan históricamente inexacta y dolorosamente mal interpretada, protagonizada por un vaquero con bigote de goma. Incluso si no hubiera condenado a la mitad de las personas involucradas, aún no habría ganado ningún Oscar. Pero como una advertencia, como una horrible lección de arrogancia, negligencia y tal vez no filmar una película en una zona de lluvia radioactiva, The Conqueror podría ser una de las producciones más importantes de la historia de Hollywood. Si alguna vez has dudado de que las malas decisiones pueden tener consecuencias nucleares, recuerda que John Wayne pudo haber muerto por la lluvia radioactiva. Si no lo mató, ciertamente no ayudó. Para cualquiera que haya visto The Conqueror, hágame saber su escena favorita en los comentarios. El gran escondite. Las bombas nucleares perdidas de Estados Unidos. ¿Cuántas bombas crees que los Estados Unidos han extraviado accidentalmente a lo largo de los años? Te daré una pista, son más de 2, pero menos de 10. Algunos podrían decir que incluso perder una bomba nuclear es demasiado. Capítulo 1. El incidente español. El 17 de enero de 1966, una tranquila mañana de invierno cerca de Palomares, España, se hizo añicos. Un paquete cayó del cielo como un ovni que se quedó sin gasolina. Golpeó la superficie del Mediterráneo y se hundió como una piedra. Un pescador de camarones vio todo el derrumbe y se quedó estupefacto. Pensó que el objeto que cayó del cielo parecía una bomba. Segundos después, las explosiones enviaron ondas de choque a través del cielo. Algo estaba explotando, muy por encima de la cabeza del pescador. Las ciudades costeras temblaron. La lluvia de metralla cayó sobre comunidades indefensas. Las bolas de fuego envolvieron a las gaviotas y las cocinaron en el aire. Mientras el pescador miraba boquiabierto con incredulidad, partes del cuerpo comenzaron a caer en tierra firme como si estuvieran lloviendo cadáveres. Una semana después de este aterrador incidente, el oficial de desactivación de bombas, Philip Myers, recibió una llamada de teleimpresora a altas horas de la noche. Trabajó en la instalación aérea naval Sigonella en el este de Sicilia. Todo lo que dijeron fue que se estaba desarrollando una emergencia de alto secreto y que necesitaban estar allí lo antes posible. Sabía lo que era antes de irse. Durante las últimas semanas desde el 17 de enero se había rumoreado de un terrible accidente en España. 2 aviones militares estadounidenses supuestamente habían colisionado, esparciendo 4 bombas termonucleares, B-28 muy peligrosas. 3 de estas bombas fueron recuperadas rápidamente, pero uno no se veía por ninguna parte. ¿Recuerdas a ese pescador? Vio que la 4ª bomba golpeó el agua y se hundió. ¿Recuerdas esos cuerpos cayendo del cielo? Eran los pilotos de los 2 aviones estrellados, que enviaron escombros y fuego a Palomares. La bomba desaparecida estaba equipada con un potencial de detonación de 1.45 megatones de TNT. Philip Myers fue acusado de encubrir todo el asunto, pero ya era demasiado tarde. Todos ya sabían que había una bomba nuclear en el fondo marino. Tomó mucho trabajo, pero lograron recuperarlo. Capítulo 2. Flechas rotas. El incidente de Palomares es solo el acto principal. Desde 1950 ha habido al menos 32 accidentes que Estados Unidos designa como incidentes de flecha rota. Estos son percances con armas nucleares. La mayoría se ordenó, pero no todos. Te dije antes que adivinaras cuántas armas nucleares ha perdido Estados Unidos. En total, el número es 3, al menos que sepamos. Hay uno en un lugar de los pantanos de Georgia, otro en el mar de Filipinas y otro en algún lugar cerca de Groenlandia. Todos desaparecidos, todos todavía listos para hacer kabum en cualquier momento. Capítulo 3. Las armas nucleares perdidas. En 1958 un bombardero estadounidense sobrevoló la isla Tibet, Georgia, y lanzó una bomba termonuclear Mark 15 en los estrechos, afortunadamente sin su núcleo de plutonio.
Esa bomba aún está desaparecida, probablemente enterrada bajo unos 4.5 metros de limo. Si alguien alguna vez decide desenterrarlo, encontrará una bomba que aún podría explotar. Eso va a ser una sorpresa muy desagradable para alguien algún día. Otra bomba, una ojiva termonuclear B-43, se deslizó de un portaaviones durante el entrenamiento en 1965. Se hundió en el mar de Filipinas y desapareció. Actualmente se estima que duerme a unos 5.000 metros de profundidad. Buena suerte para encontrarlo. La última bomba que falta es un dispositivo termonuclear de 2 etapas, B-28FI. Se perdió cerca de la base aérea de Thule en Groenlandia el 22 de mayo de 1968. ¿Cómo se pierde una bomba nuclear en un continente cubierto de hielo? Simple, inicia un incendio en la cabina para obligar a la tripulación a eyectarse, dejando que el avión se estrelle en el océano con su carga nuclear. Eso es exactamente lo que sucedió. El trato con esta bomba es un poco diferente porque no se perdió sin dejar rastro. Los científicos encontraron el rastro que hizo cuando golpeó el lecho marino y lo siguieron. Encontraron la bomba nuclear con su paracaídas desplegado a una profundidad de unos 853 metros. Los militares intentaron sacarlo con un hilo de pesca súper avanzado, pero lo estropearon. Hicieron que la bomba se moviera hacia la superficie, pero su paracaídas lo arrastró hacia abajo y la tensión rompió la línea. La bomba cayó aún más profundo y esta vez no había forma de recuperarlo. Estas son las 3 bombas nucleares que le faltan a Estados Unidos. Probablemente no sean de peligro para nadie en este momento, pero sigue siendo un poco inquietante saber que hay 3 bombas nucleares ahí tiradas como tenedores sin lavar en el fondo del fregadero. ¿Cuál es tu historia nuclear favorita? ¿Qué tal la vez que Ford intentó construir un automóvil nuclear? Eso es para la próxima vez. Gracias por mirar y recuerda suscribirte. Adiós.